Es decir, los protocolos de los sabios de Sion, que en su momento no tenían un elemento concreto al cual aferrarse, de que los judíos querían conquistar al mundo, pero no se veía dónde, ni cómo, ni en dónde, cómo, por qué. Hoy en día existe el sionismo, entonces el sionismo es ese elemento englutinador de todos los judíos del mundo y que de esa manera van a conquistar el mundo. Esto es algo que realmente me imagino que ustedes lo ven a diario cuando hay picos de violencia en Medio Oriente. Estos argumentos surgen en casi todos los foros que yo encontré en español y muchos en inglés. Y aquí no quiero provocar demasiado, meterme con ustedes, con los españoles, pero acá hay algo que es interesante. No sé si saben, si recuerdan que en septiembre del año pasado, David Irving, el periódico El Mundo, publicó una entrevista con David Irving. ¿Recuerdan? Era una serie de entrevistas en las cuales se entrevistó a Ian Kershaw, el principal biógrafo de Hitler, a Avner Shalev, el director de Yad Vashem. No le dijeron nada a Avner Shalev que antes o que tenían planeado entrevistar también a David Irving, pero lo interesante, primero que nada, la entrevista ya no está en internet, la quitaron. Hay un neonazi que lo que hizo fue escanearla y ponerla también. Pero a mí me interesa menos lo que tiene David Irving para decir, sino qué es lo que tiene el público en general para legitimar las expresiones de este tipo. Lo que dice la editorial del El Mundo ante las críticas dice: la celebración del 70 aniversario del comienzo de la Segunda Guerra Mundial ha reabierto las diferentes interpretaciones sobre lo que fue el mayor conflicto de la historia y el acontecimiento más relevante de nuestro tiempo. Es decir, David Irving lo que propone es una nueva interpretación. Y esto es importante, porque ¿cuál es el peligro? Que si tapamos la boca, estamos yendo contra la libertad de expresión, pero tampoco podemos dar un espacio o proponerlo como una interpretación diferente. Y esto es en septiembre del 2009, y es el diario El Mundo, pero también lo publicó The Guardian en Inglaterra y el Independent, y no me acuerdo qué otro más, pero no es un fenómeno español, sino que lo que quiero mostrar es una lógica que habla del negacionismo como otra interpretación. Y acá vamos a ejemplos más concretos. ¿Recuerdan a este señor? Que fue excomulgado y después se lo volvió a la iglesia. ¿Cómo? Es el que estuvo refugiado en Argentina, que también en las imágenes de la prensa argentina lo muestran golpeando a un fotógrafo, un camarógrafo. Puse el video, son unos cuantos minutos, pero quiero que se fijen, esto es del año pasado, 2009 o 2010. No recuerdo, desde hace unos meses, ya perdí la noción del tiempo, desde 2008 hasta hoy estoy con el doctorado, entonces los tiempos como que... Bien, les pongo el video, vamos a ver si funciona. Bueno, está lento esto. No funciona. Pero lo que dice este señor, y lo traje para mostrárselos, porque el señor, a final de los 2010, viene un obispo, una persona que el propio Papa
quiso volverlo a la iglesia y dice que en Auschwitz no hubo cámaras de gas, que dice que el holocausto es una mentira, que el holocausto es una invención de los judíos para salir como víctimas. Y esto pasa en la prensa del mundo occidental. Yo creo que esto nos muestra de que no es un fenómeno meramente de un núcleo de locos, sino de que es algo que está presente en nuestras sociedades, que por suerte, cuando pasa esto en Alemania, en Inglaterra, en diferentes países, el Estado reacciona y se los demanda, se los castiga más o menos, pero sí hay una cierta reacción. Y aquí venimos a hablar, quiero comentar algo que todo el mundo ya hoy conoce, que es lo que dice el presidente actual de Irán, que dice: ellos han creado un mito que llaman la masacre de los judíos, y para ellos esto es un principio que está por encima de Dios, por encima de las religiones y los profetas. Si alguien niega la existencia de Dios, no se molestarían con él, pero si alguien niega el mito de la masacre de judíos, pegarían un grito. Esto lo dice con total impunidad el presidente de Irán. Y ahí vemos esa relación que vimos de el Historical Review, el sitio que les mostré, con la radio Islam, y acá aparece Ahmadinejad, que lo que dice, hay otros que dicen que los partes de las víctimas del holocausto fueron los palestinos también. Él no dice eso. Él dice el holocausto es un mito. Y lo dice un presidente de una nación que representa a millones y millones de personas. Si en Occidente de alguna manera se condena, como les dije, más o menos a estas actitudes, en el mundo fundamentalista islámico es algo que ya es sentido común. Yo comenté hoy de que en una oportunidad estuve con un grupo de chicos en Madrid, en Leganés, con un grupo que habían varios inmigrantes, una chica siria que se crió aquí, en España. Es decir, no es producto de la educación siria antisemita, sino que estudió acá y seguramente lo traiga de su casa, de su background cultural. Pero ella dice, hablando yo del mito de que los judíos quieren conquistar el mundo, y ella me dice, al final, no me lo dijo cuando estaba hablando, me viene y me dice: cuando vos hablas del mito de que los judíos quieren conquistar el mundo, entonces, ¿qué son los protocolos de los sabios de Sion? La mayoría de los chicos, otros chicos españoles, no sabían ni siquiera qué eran los protocolos de los sabios de Sion. Esta chica sí sabía lo que eran los protocolos de los sabios de Sion, pero lo tenía como un documento fidedigno del programa de los judíos para conquistar al mundo. Es decir, es algo que aparentemente casi no se lo tiene que ni justificar, ni explicar, es sentido común. Pero, como les dije, hay un mundo que nosotros somos parte, pero que esto es legítimo. Y aquí quiero comentar sobre las motivaciones. ¿Para qué lo hacen? ¿Qué representan? ¿De dónde sale? Primero que nada, un antisemitismo evidente, como hubo antisemitismo en la Edad Media, como lo hubo durante el siglo XIX, el siglo XX. La negación del holocausto expresa una nueva forma de antisemitismo. Otro elemento de motivación, tenemos la legitimación de ideologías que pretenden continuar el legado del nazismo. En resumen, racistas, fascistas, movimientos ultraderechistas como David Irving, de que lo que muchos dicen es lo que quiere es legitimar su tendencia política e ideológica, quitando su responsabilidad y de esa manera por lo menos estar limpio de alguna manera.
Otras tendencias que pretenden quitar responsabilidad a los perpetradores y a sus cómplices. Y otra motivación es la victimización. Es que es una especie de competencia por la definición de quién debería ser considerado la víctima ultimativa. El Holocausto se transformó de ser un hecho concreto en un símbolo de la víctima ultimativa. Entonces, todas las víctimas de los diferentes genocidios, incluso durante la Segunda Guerra Mundial, los Roma, los gitanos que se les llama comúnmente, hablan de su genocidio, también en sus propios términos, y dicen, nosotros también fuimos muertos. Entonces hay una especie de rivalidad o de competencia de quién es más víctima que quién. ¿Cómo lo atacamos a esto? ¿De dónde basamos nuestras fuentes o nuestros argumentos para enfrentarnos a esto? Primero que nada, los informes y testimonios de los propios perpetradores, que provienen de los juicios de Nuremberg, archivos en Alemania y de la ex Unión Soviética, materiales, informes directos de los Einsatzgruppe, de los encargados del exterminio, de las que disparaban de los fusilamientos en las fosas de fusilamiento, que mandan informes a Berlín y a sus superiores que hablan de miles y miles y miles de judíos que están siendo asesinados, que no son codificados. No se habla de solución final, sino que se habla concretamente de exterminio. También hay documentos de las fuerzas soviéticas, polacas, etc. También los documentos, los diarios, los archivos y testimonios de las víctimas. Archivos como el Oneg Shabbat, no sé si escucharon hablar del archivo de Oneg Shabbat. El archivo de Oneg Shabbat, hay una sala especial en Yad Vashem para este archivo. Es un archivo dirigido por un historiador llamado Immanuel Ringelblum, un sionista, socialista, muy activo en la comunidad judía de Varsovia, que él comienza a armar un grupo de personas para testimoniar lo que está pasando en el gueto de Varsovia, pero no solo testimoniar, hoy murieron tantos y tantos de muerte, enfermedades y llegaron informaciones de tal o cual cosa, sino análisis estrictos, profundos sobre lo que estaba pasando en Varsovia y también con información que traían del resto de Polonia. Ese archivo es un archivo riquísimo y que nos da herramientas que no aparecen en otros documentos. También hay documentos que fueron utilizados en el juicio a Irving, donde historiadores de primera línea como Christopher Browning, que fue el que les comenté de la